Bien, pues aquí estamos de nuevo. Tiene doña María Trigo la palabra. Estamos hablando sobre las diversas aristas e interpretaciones de la ley del tabaco. Sí, bueno, comentábamos efectivamente el tema de la ley. Creo que no podemos negar que el objetivo de la ley es bueno. El que se pretenda un beneficio para la salud es innegable que es bueno. Ahora, la forma es la correcta a través de una prohibición. Bueno, yo en eso no estoy de acuerdo. A mí me parece que el Gobierno está implantando un catálogo de prohibiciones y nos está acostumbrando a prohibir aquello que no le interesa. Y permitir otras cosas que claro, se permiten. pero está llevando a la sociedad a que prohíbe el tabaco en lugares públicos cuando no le interesa hablar de otros temas, nos está prohibiendo a los padres educar a nuestros hijos en aquellas ideas que nosotros creamos convenientes, prohíbe. Y esa no es la manera es a través de la educación. Tenemos que educar a los niños y a la gente en general, pues a poder actuar de una manera libre, y si efectivamente está perjudicando al que está al lado con el humo y demás, que sepa respetar también a los demás. Ahora, a través de las prohibiciones, creo que no es la manera más adecuada de implantar normas en la sociedad. Y sobre todo en lugares privados, que era lo que antes se comentaba. Son lugares privados en donde el propietario, el empresario, tiene derecho a decidir cómo lleva su negocio. Al fin y al cabo, cafeterías, bares son negocios privados que tienen acceso al público, pero no dejan de ser un negocio privado. En cambio, yo aquí sí discrepo, yo sí creo no en las listas eternas de prohibiciones, pero pienso que hay, desde la dirección prohibida o sentido prohibido de una calle para controlar el tráfico, sí tiene que haber prohibiciones de tirar papeles al suelo, tiene que ir una cosa paralela a la educación. Pero bueno, yo que conozco otros países desde hace tiempo, y en Estados Unidos, lo hablábamos por la mañana, ¿no? Y que en Estados Unidos no se fuma desde hace muchísimos años. No sé cómo fue el origen, no sé qué ocurría con las personas que fuman, y yo pienso que, bueno, tenemos que civilizarnos, entre comillas, un poco y aceptarlo. Y a mí no me gusta nada el Gobierno, no estoy de acuerdo con que se arrogue el derecho de educar a nuestros hijos y de muchas cosas más. Pero en cuanto a la ley, pues creo que, bueno, que sí, que nos acostumbraremos, que estamos, digamos, armando demasiado follón ahora, pero pienso que el ciudadano llegará a acostumbrarse y que llegaremos a ver los sitios limpios de humo, pues como algo normal. Antes, por ejemplo, en los cines, hace muchísimos años se fumaba, estaban las butacas todas quemadas y todo eso, por lo menos en los cines de Madrid. Sí, pero eu estou de acordo en eso que vostede está dicindo, doña Madalena, pero o Goberno non é equitativo. Sí. Claro. En cuanto ás medidas que toma en problemas distintos. Absolutamente de acuerdo. Aborto. Claro. Píldora del día después. Etcétera. Píldora del día después, que nos dice que no tiene contraindicaciones. Por eso me sorprendía moito cando se decía que o Goberno era moi que prohibía moito, prohíbe unhas cousas e autorizan demasiado alegre outras. Eu, con respecto á lei do tabaco, eu creo que a lei hai que cumplila. Está aí, aprobouse, é unha lei que ven do Parlamento e, por lo tanto, nos obliga a cumplila. Eu creo que o que está mal, seguramente, o ámbito de aplicación ou incluso o pouco legislado ou insuficientemente clarificado as circunstancias. Hai pouco tempo, non sei se 2 anos ou 3, o Goberno deu unhas normas para como se debía fumar nun determinado establecimiento, chamémoslle público, chamémoslle privado, nunha cafetería, e dixeron que tiña que ter un espazo reservado para fumadores e outro para os que non foran fumadores. E había que facer obras, houve que facer obras importantes, onde os dueños dos establecementos tuveron que gastar sumas importantes de cartos, e resulta que pouco tempo despois eso non lle valeu para nada. Eu recordo cafeterías que tuveron que cerrar, establecementos hosteleros que tuveron que cerrar, e agora resulta que aparece 2 anos despois unha nova lei que tamén xerará os seus ingresos, porque se van a establecer agora esos feísmos no medio das rúas das cidades, onde a xente se vai ali a poleirar para fumar.
Creo que, en fin, como non coiden eso, tamén van a aparecer as nosas rúas, que son tan bonitas, as nosas plazas e as nosas rincóns de cada cidade van a aparecer, pois non sei o que, porque realmente será un direito que ten a xente, pero trasladamos a rúa aquilo que non quere que se faga dentro das cafeterías. Bueno, están surgiendo en este momento los clubs de fumadores. Efectivamente, hai un Orense. E me atrevía incluso a decir que, bueno, a lei de tabaco pode non gustarnos, pero mira, unha persona que non quere fumar non vai a unha cafetería e fuma na súa casa, e fuma por a rúa, e fuma donde queira. E aquiles que antes, cando se fumaba e non querían ser fumadores pasivos, non? Pois non tiñan por que entrar na cafetería. É dicir, un pouco somos nós os que, bueno, somos nós os que marcamos un pouco as pautas do que nos gusta e o que non nos gusta. Pero eu creo que, en definitiva, que existe unha lei que proíba fumar con carácter xeral en cualquier sitio, é bo. E, por suposto, nos establecimentos públicos, desde logo que sí. Establecimientos sanitarios, de educación, universidad, bueno, que la universidad, por outra parte, queda aí con unha salvedad de casi tolerancia, ¿no? Lo que no puede ser, yo no estoy de acuerdo con Madalena, y le voy a decir por qué. Yo creo que no se puede prohibir, es decir, no se puede cortar el grifo de repente. Ah, bien. Exacto. Hay que regular. Gradualmente. Entonces, hay que regular. Entonces, en este momento lo que se ha hecho es prohibir. ¿Y qué ha pasado? Pues ahora hay denuncias de unos con otros. Ustedes han visto en los medios de comunicación que hay problemas, conflictos, agresiones, denuncias en la policía, el policía denunció no sé quién. Bueno, los inspectores también. La ministra diciendo que hay que adelantar al otro que fuma, cosas de locos, ¿no? O sea, además, es que ni se ha regulado la zona de fumadores, porque ahora en estos momentos, si ven ustedes, en las cafeterías, fuera de las cafeterías o en los sitios de ocio, hay gente con un pitillo en la boca temblando, pero temblando de frío, pataleando con los pies para no coger frío. Y yo he dicho antes que va a reducirse los problemas por el tabaco, pero yo dudo mucho que ahora vaya a incrementarse las infecciones respiratorias, las pulmonías y las neumonías al estar los fumadores pasando frío. No, y es que ahora la gente... Estamos pasando del mucho al nada. Sí, y es que ahora los no fumadores, pues en lugar de ir por la acera, como todos fuman agolpados en las puertas, pues ahora el no fumador tiene que ir casi por el centro de la calzada para no respirar ese humo. Bueno, comprendo que es una hipérbole esto, de todas maneras, independientemente de que esté bien, de que esté regular, de que esté mal, todos estamos caendo na trampa do goberno. Claro, decir, claro. Que hablemos ahora. Que empleemos o 90% do noso tempo falando da lei do tabaco. Pues que no se hable más. Es una cortina de humo en efecto, pero bueno, que tiene sus cosillas y había que comentarlo, ¿no? Bien, pues 15 padres de la mano de Galicia bilingüe van a demandar al gobierno de la Xunta por impedir que sus hijos menores puedan recibir la primera enseñanza en su lengua materna. Al parecer van a fundamentar estas denuncias en la propia ley de normalización lingüística y en algunas sentencias de Cataluña sobre esto, que efectivamente que no existe problema en Galicia, claro que sí. Usted estaba hablando antes gallego, luego se pasó al castellano, hacemos así todos, los que son ustedes bilingües, ¿no? Y los que tenemos otro idioma, pues hacemos también lo mismo. Mi entrevistada hoy, yo no sé si hablaba en gallego o en castellano, no recuerdo ahora, porque me da lo mismo que me hablen en un idioma que en otro, aunque yo me exprese mejor en castellano. Doctor Aramburu, por ejemplo, usted. A ver, yo creo que el actual decreto que se ha sacado en la Comunidad Autónoma de Galicia, yo creo que mantiene un equilibrio, esa es mi opinión. Es decir, el hecho de lo que pide, por ejemplo, Galicia bilingüe, el hecho de si se parte todo el curso a los padres que quieran en castellano, no creo que se adapte realmente a la encuesta que el Gobierno ha realizado a los padres previo al curso actual, ¿no? En esa encuesta, en principio, ganaba en un porcentaje, alrededor de un 54% en primaria y otro tanto en secundaria, aquellos padres que querían solo se diera en castellano. Pero también había entre un 18 y un 25% de aquellos padres que se diera solo en gallego. Pero también había aquellos padres que oscilaban entre el 25 y el 30% de que le daba igual, que sería equidistante, tanto en igualitario entre el gallego y el castellano. Por lo tanto, con esas cifras, yo sé que Galicia bilingüe esas cifras las maneja, evidentemente, con sus intereses, diciendo que el 75%, si tomamos un porcentaje del castellano más el que le da igual,
pues gana, pues en principio, aquello que dicen que puede ser todo en castellano. No es así. Yo creo que ahí hay que mantener un equilibrio, hay que mantener el idioma en castellano y el idioma gallego, evidentemente manteniendo la libertad de expresión del alumno dentro del aula. Ellos se refieren a la hora de escribir. El problema que tiene Galicia bilingüe ahora es con los niños pequeñitos, que sí, tienen una diferencia de criterio entre lo que es infantil y primer ciclo de primaria. Claro, vamos a ver, esto parte de que interpretan, según unas sentencias, que la educación infantil abarca también el primer ciclo de primaria. Y es lo que ellos piden, que durante el primer ciclo de primaria puedan sus hijos ser educados, la inmersión se haga en la lengua que ellos decidan. Claro, y el salto a primaria, después, ¿qué sería? En lengua gallego y castellano. Sí, aplicando el decreto según está. Ahora bien, la Xunta lo que tiene que hacer es legislar para todos, lógicamente. Claro. Encontrar un punto de acuerdo entre dos posturas tan extremas como pueda ser Galicia bilingüe y la Mesa por la Normalización es imposible. Ningún porcentaje le va a gustar ni a Galicia bilingüe ni a la postura contraria. Hoy por hoy se ha establecido este porcentaje teniendo en cuenta efectivamente pues, parte de esa encuesta que se hizo y porque hasta el 50% de lo que son las asignaturas se pueden impartir en gallego. Pero bueno, un porcentaje que guste a ambas partes nunca lo vamos a encontrar. Siempre vamos a tener voces discordantes. Pero lo que tampoco quiere Galicia bilingüe es que con esos niños que quieren que sean educados solo en castellano se haga una aula independiente, porque entonces la tachan de segregación. Lógicamente, en un colegio en donde hay unos padres, si esto se hiciese así, unos padres que piden únicamente la inmersión en castellano y otros padres que piden la inmersión en gallego, si no se pueden hacer aulas distintas, porque entonces segregamos a los alumnos, el profesorado se vuelve loco. Claro. ¿Cómo imparte esas clases? O sea, hay que regular eso de forma diferente, ¿no? Yo creo que tenemos una norma recientemente aprobada que creo que quedó con bastante satisfacción. ¿Os está de acuerdo con el decreto? Con el decreto, totalmente de acuerdo. Sí es verdad que siempre puede haber unas pequeñas puntas, ¿no?, en favor de un porcentaje o de otro según la versión de cada uno. Pero a mí lo que me preocupa más es que Galicia, que tiene, además del castellano, la oportunidad de hablar su propia lengua, la lengua gallega, ¿por qué tanta politización en el tema de si Galicia bilingüe se la Mesa por la Normalización? ¿Por qué tanto nos estamos peleando con algo que es nuestro? Uy, ese es muy profundo. Con algo que es nuestro. Hay mucha gente que vive de esto. Pero vive de eso, pero yo creo que lo que no puede es eso, que busquen otra cosa de que vivir, porque cuando hablamos de si aulas para castellano y aulas para gallego, no es solo lo que pueden pensar los padres con respecto a sus hijos, que si se separan unos por razón del castellano y del gallego, es que ¿quién sostiene un sistema educativo con doble profesorado, con dobles infraestructuras para poder sacar arriba los cursos en nuestros colegios y en nuestras universidades? Pienso que no, creo que la gente se está extralimitando y quieren protagonismo, y yo creo que este es más una cuestión política que una cuestión de preocupación por el castellano o por el gallego. Creo que el decreto, con sus defectos, que siempre se pueden corregir, para eso está el gobierno, para legislar y para ver lo que se puede corregir de acuerdo con las experiencias que se vayan obteniendo del pasado, y poder siempre estar abiertos a cualquier sugerencia que pueda mejorar lo que tenemos, pero que no se politice, que no se haga política con la lengua, porque eso ya está bien. De verdad que no paramos ni un mes que no tengamos algo de conflicto. O salen los del gallego o salen los del castellano, pero siempre estamos en el conflicto. Tenemos otras cosas de que preocuparnos. A cuestión da lingua non é baladí, estou de acordo. Estamos os orígenes do nacionalismo, vou falar moi pouco desto. Os orígenes do nacionalismo, claro, hai unha corriente nos orígenes do nacionalismo que tende a identificar nación o concepto cultural de lingua. Ca lingua. Pertenecen á nación galega todos aqueles que falan galego. Entonces é moi importante, por nacionalistas, efectivamente, que se fale galego. E si é posible que se fale exclusivamente en galego. A lingua leva o concepto de nación, o concepto de nación leva o concepto de Estado. Lingua galega, nación galega, Estado galego. Xa ves por onde van os tiros. Xa non é unha cuestión baladí.
Efectivamente, a lei é a lei, os pais teñen os seus dereitos con respecto á educación dos fillos. O de inversión lingüística é un timo e un mito, porque poden estar inmersos en dúas linguas. A terminoloxía é clara. Educación infantil é educación infantil, e primaria é primaria. A primaria empeza aos 6 anos, e non hai por que dicir que o primeiro ciclo de educación primaria é infantil. Por que é infantil? Por se le dá a nenos. Tamén os de 12 anos son nenos. Entón, todo é infantil. Non. O home fíxose, dicir, a lei fíxose para o home, e non o home para a lei. Entón, a lei, pois, ten que andar en componendas, entre comillas, tratando de chegar, como dice Paco, un término medio. Claro. Dicir, se hai un neno castelano falante, entre todo o colectivo de nenos dun colexo, non se vai poñer unha aula exclusivamente para él. Non é posible. Nin a sociedade o permitiría, nin os presupostos da autonomía o permiten, é imposible. Non hai que chegar, pois son término medio. Eu creo que o feito de 50%, 50%, non 30-30-30, porque sea unha tontería, eso, para dentro de 50 anos é posible, que se son 30-30-30, ou 33-33-33, agora é imposible. Entón, 50% galego, 50% castelán, que se dé certa participación aos pais en elixir que tipo de asignaturas se falan en galego, ou se falan en catalán, ou están en catalán, en castelán, que están inmersos en castelán e en galego, darle certa participación aos pais, o mesmo que teñan noutras áreas dentro do goberno dos centros, pois non está mal, está ben, pero certa participación. Os pais non se lle pregunta cual é o programa que se vai impartir en matemáticas, nin historia de España, dáselle feito, e a ninguén se lle ocurre protestar. Además hai unha cosa. Por outra parte, remato con isto. Non xa na educación, pero en algún eido, eu creo que sí se lle debería dar unha certa discriminación positiva hacia o galego. Porque, claro, somos fillos da historia. Pero para quien Na quiera, historia anterior, sí, bueno, respetando a libertad personal para quien quiera, do individuo. Sí. Es que si discriminamos, ya... Na historia máis reciente, efectivamente, o galego estuvo sí, pero yo creo que a veces, estos movimientos... positiva, perdona, remato xa, pois non estaría mal, respetando, por suposto, a liberdade do individuo. Ahora ben, en aquelas áreas donde o goberno autónomo pode legislar, como por exemplo na administración, sí que se debe exigir a todos os funcionarios o deber de conocer o dereito a usalo e o deber de conocer o galego, cousa que agora non está... Sí, pero en todo caso, os nenos están no colexio... Lo que quería comentar a este respecto, y es que a mí me da la impresión de que a veces estas actitudes, como en Galicia bilingüe, no es más que una reacción a la imposición del gallego que hubo en su momento. Sí. Que si realmente esa imposición y esa presión a que todos hablásemos en gallego y a que en el colegio todas las asignaturas... Que redundou en perxuicio do galego, claro, por certo. Claro, entonces, de esas guerras vienen ahora estas actitudes, ¿no? Teníamos que tener aquí a algún representante de Galicia bilingüe, Gloria Lago, pues te invitamos aquí para... En todo caso, si me permite, también quiero decir, los niños están en el colegio, ¿cuántas horas diarias? 5 horas. 5 horas. Las otras horas, los padres tienen el derecho de seguir formándoles en su domicilio con la lengua que quieran y les pueden aconsejar que lean libros los padres no forman en ninguna lengua, porque los padres no todo se echa sobre el colegio, porque yo quisiera saber si todos esos que defienden en este momento el bilingüismo, luego en su casa le hablan en castellano a sus hijos. O al revés, cuando los que defienden el gallego, si le hablan en gallego a sus hijos. Es decir, que el colegio es una parte, pero la formación de los niños también depende mucho de sus familias y depende mucho de sus hogares. Fundamental. Bueno, pues continuaremos, como esto da para mucho, continuaremos en tertulias sucesivas ahondando en el tema. Vamos con el Código Ético Institucional que ya está en marcha, el Código de la Xunta. El director de Relaciones Parlamentarias, Roberto Castro, hizo entrega del documento a la presidenta del Parlamento, la señora Rojo. Se trata de un compromiso entre todos los grupos parlamentarios para regular el tema de los viajes, el uso que se hace de ellos, los periodos cuando deben realizarse, el tema de los regalos, el tema del dinero público y su utilización en esos viajes, etcétera, etcétera.
una opinión de cada uno de ustedes. Yo cuando hay que ponerse códigos de conducta y no se autorregula solo, malo. No, pero hay que ponerlos, claro. Sí, es necesario. Ya, bueno, Es eso necesario. lo hizo también el gobierno socialista en sus primeros años, ¿no? Hicieron una regulación del código de gastos y Sí, esto fue a del petición, buen precisamente. comportamiento y esas cosas. Pero bueno, está bien, ¿no? Lo de yo, la por regulación, supuesto, que no viajen en estamos- primera, que no viajen en estamos- preferente. está Pues claro, mire, eso me pero parece es- muy bien. que sí, ¿eh? pero eso debería ser espontáneo, ¿no? Sí, pero como no lo efectivamente es, ya pero como no sería lo es- necesario. El código ético efectivamente. existe desde hace mucho tiempo. Pero como no lo y es- en la administración central existe ese código, otra cosa que después no se cumple. Y además entiendo que el código no va a ser solo para regular los viajes, sino para otras cosas muchas que están ocurriendo en las administraciones. Yo digo que bienvenido el código, sí. porque Yo el también, código, claro. además de existir y existir desde el punto de vista moral, también se siente uno obligado cuando firmas que conoces y que aplicas el código dentro de tu responsabilidad laboral. Creo que está bien que exista y que además que se transmita de unos a otros con el correspondiente compromiso de cumplimiento. Paco, Y que conviene estarás también conmigo- de cualquier asociación, conviene de vez en cuando leer los estatutos Claro. para recordar cosas que van quedando ya en el olvido, ¿no? Vamos a Porque ver, el código ético es estaréis mucho más conmigo- que todo eso. ¿eh? Estaréis Y el conmigo- comportamiento muchas veces de los funcionarios públicos deja mucho que desear, porque se consideran en un estado de supremacía y no. Van levitando, será, van no, levitando. algunos, Cuando son estoy cargos hablando, públicos estoy van hablando. levitando. No ocurre. Sí que A mí- ocurre alguna vez. 99,9% Sí de los que casos. ocurre alguna vez. Y en todo caso Bueno. es necesario que los ciudadanos tienen unos derechos, los funcionarios tienen otros. Y que se intercambien y se respeten es fundamental. Por lo tanto, bienvenido el código O ético. funcionario está totalmente convencido de que está ao servicio da sociedade. Sí, que sí, pero hay No siempre hay excepciones. 99,9999. Agustín, siempre hay excepciones. En todos los colectivos hay Se garbanzos refería a los negros. Claro. funcionarios. No, pero bueno, Ah, no, yo aquí me refería esto a se refiere a los políticos. No, es la estamos de los hablando de políticos. funcionarios y Paco estaba de falando de políticos. administración. No. El código, el código, Os políticos moito máis, el código os ético no es servicios solo para sociales. Claro que políticos, sí, el yo código te- ético lo hay también en los funcionarios. Sí, bueno, y se pero debe de sí. cumplir. Estamos centrando el tema en el código que se está aprobando para los Sí. políticos. Y yo creo a mí, que y a mí lo que más me sorprende es que haya sido a iniciativa del PSDG, una vez que ya dejó el poder. Claro. Claro, o sea, hombre, o- se dieron una vez que cuenta ya de lo dejó que el pueden poder hacer. y efectivamente sabe todo lo que se puede hacer con el dinero que hay. Está Que no claro. piensa volver pronto, además. Conoce Eso la es, casa y ya entonces sabe. proponen al actual gobierno que se apruebe este reglamento. Le vamos ¿no? a poner una norma por si acaso para hacer lo mismo que hice yo antes. Efectivamente. Bueno, todo Eso el es una mundo- cosa, sí. todo el Y mundo no vaya a tiene dejar una- derecho- Que y no todo vaya a el mundo dejar tiene la derecho experiencia. a recapacitar. No, ya. Claro. Pero bueno, yo digo bienvenido sea la iniciativa del PSOE, sea de quien sea, pues qué bien que se haya redactado, que haya este compromiso y que se cumpla realmente, ¿no? Ahora, Sí, pero qué yo pena creo que sea que necesario eso sería... aprobar esto, ¿no? Claro, Sí. claro. Yo creo que eso debería de salir de... Pero qué pena que haga falta policía, Claro, claro. qué pena que haga falta tantos guardias de tráfico para que no nos saltemos los semáforos, ¿no? Pero es así, necesario, pero es necesario. Yo creo que las Sí. cosas son así. Yo conozco los códigos éticos en la administración desde hace muchos años, pero escritos Sí, sí. y asumidos. Yo he tenido que firmar en una ocasión el código ético de la entidad que yo representaba en aquel momento. Bueno. Con todas las consecuencias. Nos queda muy poquito tiempo para una intervención muy breve para esta noticia que sí quería comentar. Antes de Navidad hablamos aquí ampliamente en profundidad sobre el catálogo de medicamentos o principios activos que había elaborado la Xunta de Galicia, que parece que el Ministerio de Sanidad nunca estuvo de acuerdo, pero ahora pues no sé si va a recurrir, lo recurrió, pero parece que no va a entrar en vigor. ¿Qué van a hacer los médicos, doctor Aramburu? No, a ver, los ¿Cómo está médicos. esto? Vamos a ver, lo que se aprobó en la Comunidad Autónoma Gallega es la Ley de Racionalización del Gasto Sí. de la Prescripción Farmacéutica. Sí, sí, sí. ¿Eso qué es? Eso es desde lo que se llama el nomenclatro digitalis, que es lo que tiene el Ministerio de Sanidad y Consumo. En todo el Sistema Nacional de Salud hay unos medicamentos y unos productos sanitarios que financia el Sistema Nacional de Salud. La Comunidad Autónoma Gallega, ¿qué ha hecho? Para racionalizar el gasto, ha hecho una lista de medicamentos basado en principio los más de menor precio de la lista del Ministerio, que quede claro, de la lista del Ministerio has traído los de menor precio, con el principio activo, con la misma dosis, con las mismas unidades por envase, exactamente igual, y los ha puesto en un catálogo. Bien. ¿Qué tenemos los médicos del sistema público gallego? Pues esos medicamentos, adaptarnos a ellos. Por lo tanto, en principio no hay mayor problema. ¿Pero el Ministerio qué ha dicho? El Ministerio
tiene un posicionamiento político. Claro, pero no está de acuerdo. No está de acuerdo porque es un posicionamiento político, no es un posicionamiento real. Lo que no es admisible, y lo digo como médico, lo que no es admisible es que el líder de la oposición de Galicia, el señor Pachi Vázquez, siendo médico, diga que los médicos a partir de ahora no tenemos restringida nuestra capacidad de receta. Es decir, que no podemos recetar lo mismo a los gallegos que al resto de los españoles. Eso me parece, bueno, una manipulación política y me parece penoso saliendo de él como médico, ¿no? Pero se basan en eso, ¿no? Una especie de principio de discriminación porque aquí tienes que tener un genérico y fuera de aquí tienes el de marca. No. Se basa también un poco en eso, ¿no? El recurso del Ministerio. El recurso del Ministerio, que todavía no ha recurrido, ya. porque posiblemente no tenga base jurídica para recurrirlo, por eso le digo que posiblemente sea una manipulación política, se basa en que hay una discriminación de los gallegos con el resto de los españoles. Y eso no es cierto. Claro. No es cierto para nada. Hay una relación de medicación de la cual nosotros podemos recurrir perfectamente y la cual lo único que tiene es que es mucho más barata que las demás, pero tiene la misma farmacoterapéutica que las otras. O sea, no pasa una nada. breve opinión de cada uno como profanos que somos todos. Que no Eu, somos como médicos. usuario do sistema público de salud, estou absolutamente de acordo en que se racionalice o gasto médico. E voto en falta algo máis. 100 millones iba a suponer el 100 millones se el calcula. ahorro. Voto en falta algo máis. E é que se establezca un mínimo copago para as intervencións médicas. Un mínimo copago para as intervencións médicas. É dicir, non se pode... O sea, non é de recibo que durante o inverno as consultas estén masivas, non? Porque ali hai calefacción. Vale. Ou que se cando unha consulta, como ocurriu, esta é unha anécdota, pero ocurriu, estaba chea, dice, que tocou o gordo, tal. Estaban todos enfermos e desapareceron todos. Ya, hombre, es que el gordo sana, bueno, es que el gordo hasta resucita. Eso el gordo hasta resucita. Induce a algo, ¿no? Opiniones a un abuso. por aquí, breves también, porque el tiempo... Induce a un abuso. De todas maneras, yo creo que hay que tranquilizar a la gente, porque efectivamente existe ese catálogo, pero si un paciente tiene algún problema con alguno de esos medicamentos genéricos, el médico, acreditándolo, justificándole, puede seguir recetándole otro tipo de fármacos, ¿o no? Por supuesto. Esos medicamentos pueden tener efectos secundarios como los tienen los otros más caros, digamos, pero no tiene nada que ver. El principio activo es exactamente igual. O sea, pero bueno, que aún en el caso de que uno de esos fármacos pudiese producir pues algún tipo de efecto secundario, además, el paciente no va a tener ningún problema. No. Va a poder seguir con su tratamiento si sí, pero hay que partir de la base, de que esos medicamentos no son distintos. Creo que Galicia en algunas cosas es pionero, el gobierno gallego lo ha sido en esto y espero que la administración central haga lo mismo. Si el médico dice que ese fármaco no tiene nada negativo con respecto a otros que tienen más precio, porque vienen más a través de laboratorios y con unos gastos intermedios grandes, pues bienvenido sea, y yo felicito al gobierno gallego por haberlo implantado. Con lo del copago estoy de acuerdo, hablaremos otro día. Hablaremos otro día, sí, porque son temas que también dan para mucho bien. Voy a aprovechar una cosa, Magdalena, solo un minuto. Me dicen que estamos fuera, venga. Decir, como médico de urgencias y en plenos procesos gripales, que por favor la gente que vaya a los centros de salud y a los puntos de atención continuada, que no saturen los hospitales, que hay mucha demanda hospitalaria y hay muchos pacientes crónicos mayores que necesitan la atención hospitalaria. Hay gente que puede ir por su proceso gripal, autocuidados en casa son maravillosos, y que vayan a su médico de cabecera y a los puntos de atención continuada. Doctor Aramburu, recuerde las medidas higiénicas que se exageraron el año pasado por lo de la gripe A, pero hubo menos casos de gripe estacional por eso, recordémoslo. Pues lavar las manos, medidas higiénicas fundamentalmente, lavar las manos y utilizar antitérmicos para bajar la temperatura, casa, poco frío y nada más, un poco más. Si se complican las cosas, evidentemente, acudir a su médico de cabecera o si se complican mucho más al hospital y punto. ¿No? Les sugiero más información sobre esas medidas a los pacientes. Muy bien, hablaremos de esto porque estamos en pleno invierno, en plena época de gripe. Bien, doña María, muchísimas gracias, don Francisco, muchas gracias, don Agustín, muchísimas gracias por venir, doctor Aramburu. Siempre es un placer tenerle aquí, esperamos verles a todos nuevamente a bordo, como nos dicen cuando nos vamos ya aterrizando en el avión. A ustedes les digo, hasta el miércoles que viene, a eso de las 10 menos cuarto, estaremos nuevamente. Que sean felices hasta entonces.